Buenas noches queridos amigos y hermanos. Espero que estos videos que estoy mandándoles puedan por favor ponerme un like y un comentario acerca de los temas que estamos hablando y compartiendo desde hace muchas semanas sobre profecías para estos tiempos del fin. En este día quiero compartir con ustedes el tema de la revelación del Apocalipsis, un libro abierto. ¿Te asustas? El Apocalipsis, un libro abierto. Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3, versículo 10 nos dice que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto, y lo declaró enviando su ángel a su siervo Juan. Él testifica de todo lo que vio, a saber de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dichoso el lector obediente. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ellas, porque el tiempo está cerca. Por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Ahora, si yo quiero aprender las profecías, ¿cómo entender el Apocalipsis? La Biblia tiene la clave para interpretar sus fascinantes revelaciones. En este seminario usted la conocerá y podrá penetrar con vibrante entusiasmo en el discernimiento de sus secretos. Las revelaciones del Apocalipsis. Trataremos el tema Juan. Juan el apóstol, que fue el último discípulo amado de los 12 apóstoles, tenía entre 80 y 85 años cuando fue llevado a la isla de Patmos por orden del emperador Domiciano. Tertuliano informó que el apóstol salió ileso después de que él fue, Juan, de ser sumergido en aceite hirviendo. De ahí fue remitido al exilio. Las persecuciones de Domiciano comenzaron en el año 95 después de Cristo. Se cree que Nerva en el año 96 le concedió una amnistía. En ese año debió escribirse el Apocalipsis. Como vemos en este gráfico, Juan fue arrojado para poder ser maltratado y quemado en un aceite, pero no pudieron matarlo y fue desterrado a la isla de Patmos. ¿Qué es el Apocalipsis? Es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. El Apocalipsis, como su lenguaje profético, dice, sus vividas descripciones, sus misteriosos símbolos, contiene la llave maestra que abre toda la Biblia profética. El Apocalipsis es un sumario o audiovisual donde se repasan y destacan los grandes temas de la revelación, explicando la actualidad y anticipando un mundo mejor. ¿Por qué dicen que es audiovisual? Porque Juan recibió sueños y visiones de Dios mismo. Ahora, ¿cómo poder entender el libro de revelación? Tenemos que respetar unos métodos. Apocalipsis capítulo 1, 11 dice, el ángel le dice a Juan, escribe en un libro lo que ves. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, dijo Juan. ¿Por qué Jesús habló parábolas y dio el Apocalipsis en símbolos? Lucas capítulo 8, versículo 10 dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Tú dirás, ¿para qué Dios entonces mandó? Sí, para ver y no entender. Dios quiso dar a entender que toda aquella persona que quiere interpretar solo por conocimiento, con una sabiduría humana, no entendería las cosas espirituales. Pero si uno se arrodilla buscando a Dios en oración antes de leer la Biblia, el Espíritu Santo les daría sabiduría al hombre para poder entender estas cosas que a simple vista el hombre no podría entender. ¿Cómo interpretar sin riesgo de error los símbolos? Vamos a entender de esta manera. Por ejemplo, la Biblia habla sobre la bestia. Otro libro, aparte de Apocalipsis, es el libro de Daniel. Y en el capítulo 7, versículo 23, cuando habla de bestia,
significa reino o poder. Cuando la Biblia habla en Apocalipsis sobre aguas, Apocalipsis 17:15, por citar un ejemplo, significa muchedumbres. Las aguas significan muchedumbres, pueblos o lenguas. Otro ejemplo, cuando la Biblia habla sobre un día, en Ezequiel 4:6 nos dice que el día equivale a un año, literal. Cuando la Biblia nos habla sobre 7 estrellas, Apocalipsis 1, versículos 16 y 20, nos habla sobre ángeles. Cuando aquí habla sobre 7 estrellas, habla sobre el mensaje a las 7 iglesias, desde los primeros discípulos hasta la venida de Cristo. ¿Cuánta seguridad hay en la palabra profética? La palabra profética es más segura. La palabra de Dios dice que debemos estar seguros porque Dios no miente. Consideraciones. En el libro de Pedro nos dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino es divina. Consideraciones. Apocalipsis 22, el capítulo 18 y el capítulo 19, la Biblia dice que no se debe añadir ni tampoco se le debe quitar. Si uno añadiere algo que dice la Biblia, también se le añadirá las plagas. Y si uno quitare algo de la Biblia, Dios Jesús dice que se quitará el nombre del libro de la vida. Ahora hay promesas de la palabra de Dios para mí y para ti. Veamos cuáles son. San Juan capítulo 14, versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando oramos, acabamos diciendo en la oración, en el nombre de Jesucristo, el Padre es glorificado de esa manera, y nuestro pedido es oído y respondido. San Juan capítulo 16, versículo 24 dice, pedid y recibís, para que vuestro gozo sea cumplido. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, dice Apocalipsis capítulo 1:3. Cada vez que abrimos profecías, mi hermano, que en estos momentos estoy compartiendo con mucho amor para ti, dice, recibes bendiciones. ¿Te gustaría recibir una bendición del Señor? Entonces sigue estudiando, mis hermanos, las profecías que estamos llevando. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Sí? Van a haber momentos difíciles, van a llegar tribulaciones, persecuciones y enfermedades. Tenemos que estar preparados porque Cristo ya viene pronto y desea que este mundo y su sufrimiento acabe para vivir una vida mejor. Mi decisión, acepto a Jesús como mi Señor y ayudador. La Biblia nos dice también, ¿qué significa la revelación de Jesucristo? ¿Cómo puede Jesús ayudarme en las pruebas? Son algunas preguntas que muchas veces nosotros nos preguntamos. El personaje central del Apocalipsis vamos a estudiarlo el día de mañana. Para repasar, la palabra de Dios es inspirada por Dios y el libro de Apocalipsis es escrito para estos tiempos, mi querido amigo. Y que el libro de Apocalipsis, así como Daniel, son libros proféticos, simbólicos, no son literales. Por lo tanto, tenemos que estudiarlo con un espíritu humilde en oración para que Dios pueda revelarnos su santa palabra, su verdad que nos hará libres. Dios lo bendiga, querido amigo, en su vida. Son los deseos cariñosos de su tío Jorge y su familia. El Señor los bendiga.